Buenos días, profesor Felipe Navia. Buenos días, profesor Juan David Gómez. Soy Sebastián Soto, estudiante de tercer año del curso de Derecho de las Obligaciones y vengo a responder la pregunta para el examen final de la materia. La pregunta es la número 32. La diferencia entre capitalización de intereses y anatocismo y en qué casos es válido hacer el cobro de intereses sobre intereses. Para empezar, quisiera dar una definición de lo que entendemos por intereses. Los podemos comprender como los frutos civiles del dinero. Así, en el artículo 584 del Código Civil francés y 717 del Código Civil colombiano respectivamente. Es lo que el dinero está llamado a producirle al acreedor de una obligación pecuniaria durante el tiempo que dure la deuda, siendo calculado sobre la base de una cuota, vamos a decirle capital o porcentaje inicial. Para hablar de las diferencias entre el anatocismo y la capitalización de intereses, debemos tener en cuenta dos conceptos que son los intereses remuneratorios y los intereses moratorios, porque de esto va a depender la diferencia. Económicamente, las dos operaciones responden a una misma idea, una misma función. Se unen o se amalgaman al capital inicial para producir nuevos intereses, pero los conceptos son distintos en tratándose del tipo de interés que se une al capital, al momento en que se pactan o al momento en el que se da la exigibilidad de el cobro de intereses sobre intereses. Es por eso que la capitalización de intereses se da sobre el entendimiento de que es intereses remuneratorios, aquellos con carácter puramente retributivo que se generan entre el surgimiento de una obligación y el día en que ha de cancelarse. Es el beneficio o ventaja que obtiene el acreedor derivado de prestar dinero. Por otro lado, el anatocismo se da en casos donde el cobro de intereses sobre intereses se hace en intereses moratorios, aquellos que cumplen la función de resarcimiento tarifado o más bien de indemnización de perjuicios que padece el acreedor por la mora en la que ha incurrido el deudor, como lo diría Winchild. Para los casos en los que es válido hacer el cobro de intereses sobre intereses, debemos decir que en el régimen civil, en líneas generales, vendría a estar prohibido. El decreto 1454 de 1989 permite el cobro de intereses sobre intereses mediante pacto entre las partes. Encontramos en otros casos, por ejemplo, operaciones de crédito a largo plazo o aquellas que contienen cláusulas aceleratorias, la posibilidad de hacer el cobro de intereses sobre intereses. Por el contrario, en otros casos como los de adquisición de vivienda familiar, gracias a una jurisprudencia de la Corte Constitucional, observamos que está totalmente prohibido el cobro de intereses sobre intereses. Respecto del anatocismo propiamente dicho, decimos que está totalmente prohibido, ya en el artículo 1617 del Código Civil, inciso cuarto, ya en el artículo 2235 del mismo estatuto. En el Código de Comercio encontramos dos supuestos a la regla general que están consagrados en el artículo 886 del Código de Comercio. El primero, cuando las partes hayan pactado así que van a hacer el cobro de intereses sobre intereses bajo esta modalidad, bajo anatocismo. O la segunda, en la presentación de la demanda judicial por parte del acreedor. Pero en ambos casos, los intereses pendientes deben ser con un año de anterioridad en las dos situaciones. Con todo esto, termino la respuesta para el examen final de la materia. Muchas gracias.